Hola, amadas hermanas, bienvenidas una vez más a nuestro videocast semanal Arraigadas, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. Y bueno, como ustedes saben, en este mes de mayo hemos iniciado ya una serie sobre la cultura y la ética. Y la semana pasada, Yamel de Jaramillo conversaba con el pastor José Lo Mercado acerca de un tema muy importante, la subrogación o vientres de alquiler y los retos que ello trae. Así que hoy continuaremos con este tema tan importante sobre ética, pero ahora abordándolo desde otra perspectiva. Hoy abordaremos algo muy relevante y desafiante, porque en un mundo donde la cultura moderna a menudo propone ensayos o pruebas, donde siempre hay una prueba gratis en los productos para poder saber a qué nos estamos enfrentando, lamentablemente esta tendencia se ha traspasado a las relaciones y ahora queremos probar antes de asumir un compromiso de por vida. Es por eso que el día de hoy queremos ver qué es lo que la Biblia dice al respecto y cómo afecta esta tendencia a nuestras relaciones y valores como mujeres cristianas. A medida que la aceptación de la cohabitación o la unión libre crece, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, es crucial comprender las implicaciones espirituales y emocionales que esto tiene. Y para responder a nuestras preguntas y brindarnos orientación sobre este tema, hoy tenemos un invitado muy especial, no solamente para el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, sino personalmente para mí y para mi esposo, porque tuvimos el privilegio de contar con su dirección al lado de su esposa, nuestra amada Laura González de Chávez, en nuestras consejerías prematrimoniales y después verlos por allí en nuestra boda, y es un privilegio para mí poder conversar con él el día de hoy. Hermano Fausto González de Chávez, bienvenido a este programa de Arraigadas. Gracias, Mónica. Un gozo, un placer para mí poder estar una vez más con ustedes en Arraigadas. Gracias. Para nosotros es un privilegio también. Y bueno, sin más, este tema tan importante, entramos en materia y quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál considera usted que es la perspectiva bíblica sobre la cohabitación o la unión libre antes del matrimonio? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la convivencia entre parejas no casadas? Pues la Biblia, Mónica, es clara en que la unión del hombre y la mujer debe darse dentro del contexto de un pacto matrimonial que ellos van a llevar a cabo y que sostienen delante de Dios. Es decir, estamos haciendo un pacto de por vida, como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, entre un hombre y una mujer delante de Dios. Nuestro pacto no es solo entre yo y mi esposa, es con Dios mismo. Él es el diseñador del matrimonio. Él dice de qué se trata este ministerio. Es el primer ministerio que vemos en la palabra de Dios en Génesis, cuando Él crea al hombre y luego del hombre crea a la mujer y dice que los une en una sola carne. Entonces, aunque el mundo ha querido definir el matrimonio y redefinir a su manera, en base a sus preferencias, en base a su percepción, en base a su pecado, Dios no nos deja en confusión. Dios nos dice claramente de qué se trata el matrimonio. De manera que cuando ahora dos personas cohabitan, se mudan juntas en esta supuesta unión libre, la pregunta sería, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Del pacto, del compromiso, pues estamos haciendo lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. ¿Ves? Al punto de que, fíjate, cuando usamos la palabra fornicación en la Biblia, una palabra muy poco usada hoy en día y que tiene una connotación indeseable, pero es una palabra bíblica. ¿Qué significa esa palabra? Sexo fuera de ese pacto. Sexo fuera de ese pacto exclusivo del matrimonio. Entonces la Biblia nos habla sobre cómo debe ser el matrimonio, de qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio. Y la cohabitación o unión libre no es matrimonio. Es importante que entendamos eso. Así es. Y precisamente porque salimos fuera de este pacto, es que hay riesgos espirituales cuando estamos en este contexto, en esta situación. Desde un punto de vista pastoral,
¿qué nos pudiera decir? ¿Cuáles son esos riesgos, tanto espirituales como emocionales, que se implican en el momento de la cohabitación o la unión libre antes del matrimonio? Correcto. Pues fíjate, si yo entiendo que cohabitar con esta otra persona o convivir o tener esta unión libre con esta persona no es el diseño de Dios para el pacto matrimonial y que tener intimidad ahora con esta persona es pecado, porque la fornicación es pecado, las repercusiones espirituales son las mismas de cualquier cristiano que está ahora en pecado. Uh-huh. ¿Ves? Si yo como hombre estoy en una relación de adulterio, yo estoy en pecado. Yo sé que yo estoy violentando mi relación con un Dios santo, santo, santo. Por ende, mi alma, mi corazón, se va a ir enfriando, se va a ir distanciando del Dios que me ha salvado y a quien le pertenezco. Me voy a ir endureciendo, mi corazón se va a ir endureciendo. Yo voy ahora de manera consciente o inconsciente a querer alejarme de aquello que me recuerda y me confronta con mi condición. ¿Ves? Uh-huh. Eso me va alejando de Dios mismo. No quiero ir a la iglesia, no quiero oír sermones, no quiero nada que me recuerde mi estado ahora delante de Dios. Y eso pues tiene repercusiones espirituales que eventualmente se trasladarán a nuestras emociones. Yo voy a empezar a angustiarme, a deprimirme, a entristecerme, porque mi comunión con Dios, que es mi fuente de salud espiritual, se está viendo alterada, se está viendo interrumpida. No estoy en el estado en el que Dios quiere que yo esté con Él. Que fíjate que es la condición del hombre o mujer sin Cristo, cuando Cristo lo rescata, cuando se revela a esa persona, nos encuentra sumido en nuestra confusión, en nuestra ansiedad, en la vanidad de nuestra mente, y Él ahora nos saca de ahí y nos trae a sus caminos a través de su palabra por el Espíritu morando en nosotros. Entonces, aquel que ha entendido que su estado de unión libre no es la voluntad de Dios para él o para ella, y ve que permanece en esa condición, no crea que esto no va a tener repercusiones, no crea que puede seguir viviendo como si todo estuviera bien delante de Dios. Entonces, muy probablemente, claro, si yo no estoy consciente, si yo estoy en desconocimiento de esta realidad, pues el que no sabe no conoce. El que no conoce vive confundido, ese es su estado natural. Pero si ahora como mujer, vamos a hablar a las mujeres directamente porque Aviva es un ministerio para mujeres. Si ahora yo como mujer cristiana entiendo que mi relación de pareja no se conforma al diseño de Dios y por ende a su voluntad, eso va a crear en mí un efecto, como cualquier otro pecado en el que yo pueda estar sumergida, ¿ves? Entonces, es importante y apelo a cualquier mujer que nos esté escuchando, que esté en esta situación, y sé que hay muchas, Mónica, porque es algo que se ve mucho. Es bueno que evalúes, como dice Pablo en 1 Corintios 11, examínate, autoexamínate, examínate a ti misma, delante de Dios y de su palabra, y a la luz de lo que vamos a estar hablando en la próxima hora, para que puedas darte cuenta cuál es tu situación, que no es una buena. Es una condición, es una situación seria y grave delante de Dios. Así es, totalmente. Y hay dos preguntas más que quisiera hacerle, pero las voy a hacer en una sola, porque muchas personas creen que la cohabitación es una forma de probar una relación antes de comprometerse, ¿no? Decíamos al principio, hoy en día el mundo, y lo vemos inclusive en las plazas comerciales, en los malls, te ofrecen una prueba pequeña para que entonces sepas de qué se trata el producto y puedas decir, bueno, si lo quiero o no, esto no es para mí. Pero decíamos, esto se ha permeado también en nuestra cosmovisión de la vida y específicamente de las relaciones personales de pareja y matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esta idea de probar una relación antes de comprometerse? Porque nos podemos engañar y podemos decir, bueno,
hay dos palabras muy, muy importantes que siempre están inmersas en las relaciones matrimoniales, que es la fidelidad y el compromiso. Creo que por encima de muchas cosas, hoy en día y bíblicamente también, el Señor nos llama a la fidelidad y a ser comprometidos. Entonces, hay personas que dicen, bueno, para yo realmente comprometerme y poder ser fiel a la persona con la que me voy a casar, pues necesito primero probar para ver si congeniamos, para ver si realmente podemos vivir juntos. Entonces, la cohabitación, la unión libre, afecta de alguna manera, por un lado, la visión del compromiso y la fidelidad en el matrimonio, y también esta perspectiva de probar una relación antes de comprometerme tiene muchas implicaciones tanto para el pacto matrimonial, y también podemos saber qué tanta compatibilidad tienen estas perspectivas con lo que la Biblia nos dice del matrimonio. Correcto. Y si te pones a ver, Mónica, en este siglo en el que vivimos ya, la idea de entrar en una relación de permanencia sin yo saber a lo que me estoy adentrando, es absurda. Uh-huh. Es absurda. Y para muchos que no tienen a Dios, cuando tú le dices, no, yo me estoy guardando para el matrimonio, yo soy virgen y yo no creo en el divorcio, ellos te miran como si tú fueras un extraterrestre. Así es. ¿De dónde tú vienes? Uh-huh. Porque esto es lo más absurdo que se pudiera. Algo que hace 100 años atrás o 50 años atrás no sonaba tan absurdo, aún para los incrédulos, aquellos que no tienen una relación con Dios y que no conocen su palabra. De manera que desde el punto de vista racional, humanamente hablando, esto parecería una propuesta, y como tú bien dices, todo lo que hacemos hoy viene precedido de un sample, de una prueba, de una muestra. Pruébalo a ver si te gusta y entonces haces la compra. Si no, devuélvelo en 30 días, en 60 días. Tu dinero te lo regresamos, y así está nuestra conciencia informada de igual manera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el matrimonio no es un acto necesariamente de sentido común o que me tiene que hacer sentido para yo abrazarlo y ser parte de él. Es un acto de obediencia amorosa a un Dios que me ha rescatado, que me ha salvado y que me dice cómo este ministerio se va a llevar a cabo. Él me da las normativas y yo tengo que sujetarme a ellas. Sí, pero pastor, ¿y si me caso y después me va mal? Bienvenidos al equipo de los casados. Todo el que está casado sabe que el matrimonio está lleno de retos, de conflictos, de problemas, porque vivimos en un mundo lleno de conflictos y problemas, un mundo habitado por hombres y mujeres conflictivos y problemáticos porque son pecadores. Uh-huh. Y ahora estos dos pecadores conviven juntos, pecando el uno contra el otro, pecando contra Dios y viendo los efectos de eso. El hecho de que tú te unas por un tiempo antes de formalizar el matrimonio a manera de prueba no te va a garantizar que las cosas te van a ir mejor. Totalmente. Y muchos lo hacen, Mónica, desde el punto de vista de la intimidad. Uh-huh. Yo necesito saber que íntimamente, físicamente, yo voy a ser compatible con esta persona y que nos vamos a disfrutar el uno al otro. Imagínate que yo me case y ahora tenemos intimidad por primera vez y veo que hay problemas. ¿Qué hago? Ya estoy condenado de por vida. Uh-huh. ¿Ves? Ellos están desconsiderando la realidad que si le preguntas a muchos matrimonios que tienen problemas a los 2 años, 5 años o 10 años de matrimonio, muchos de ellos te van a decir que a nivel íntimo, a nivel de intimidad física, les fue muy bien. Su sexualidad fue muy apasionada, muy animosa, muy buena. Pero con el paso del tiempo y la convivencia y sus pecados floreciendo bajo el mismo techo, ahora están enfrentando las problemáticas que enfrentan. Y si su sexualidad se está viendo afectada, no es por la sexualidad en sí misma, sino por los efectos del pecado en su intimidad ahora. Que al yo estar en conflicto contigo, no me vengas a tocar. No me vengas a decir que quieres estar íntimamente conmigo después de cómo me gritaste ayer. Así es.
¿Ves? Es decir, que todo se ve ahora afectado por el pecado. Como dice Pablo, tú no quieres esos problemas en el matrimonio. No te cases, haz como él. Haz como él, que no se casa, para evitar estas realidades de ser un hombre y una mujer en un pacto matrimonial en un mundo caído, donde el pecado está activo, donde ambos pecamos y Dios usa ese matrimonio para ir moldeándonos y puliéndonos y santificándonos. Sí. En el proceso nos concede una relación de compañía de dos personas que van a caminar juntos, que sí van a pecar el uno contra el otro, pero se van a levantar uno al otro, que van a tener descendencia el uno con el otro y que van a ver los frutos de un caminar con Dios a lo largo de ese matrimonio. Así es. De manera que si Dios dice unión sin matrimonio antes del matrimonio es fornicación, eso servirá para el mundo sin Dios, pero para el que tiene a Cristo, no, esa no es una opción para mí. Dios me promete que va a estar conmigo en mi matrimonio, me va a ayudar en mi matrimonio. Y cuando pequemos el uno contra el otro, Él va a traer arrepentimiento, va a traer restauración. Él va a estar con nosotros en ese pacto del que Él es parte integral y debe ser centro en el caso ideal. Totalmente. Y vemos cómo hay muchas otras realidades y de la vida por lo que el mundo nos dice y cómo quiere influir en nosotros. Por ejemplo, podemos hablar sobre el amor propio, ¿no? Cuando decimos, es que yo no necesito saber si soy compatible para poder saber si yo voy a estar bien, entonces para poder darle lo mejor a la otra persona. Porque si yo estoy bien, puedo amar mejor a la otra persona, ¿no? Y así hay tantos conceptos que se van permeando en nuestra manera de pensar, en la que el centro deja de ser Cristo, como usted decía ahorita, y somos nosotros, nuestro bienestar, nuestra felicidad y lo que nosotros creemos que nos va a llevar a ella, ¿no? Entonces, correcto. Es tan importante ver la realidad de que tenemos tanta necesidad de Cristo y del conocimiento de su palabra para no terminar creyendo las mentiras que escuchamos allá afuera. Y respecto a esto... Yo creo, y antes que vengas con la próxima, sí. Yo creo que ahí está el corazón de lo que nos ocupa en esta arraigada, Mónica. Y es que o tengo una visión mundana del matrimonio, en donde se dice que el matrimonio es para hacerme feliz y que por ende, por eso me estoy casando, porque esta persona va a hacerme feliz. Ese es su propósito en la vida. Y yo, por ende, debo hacerla feliz a ella. Esa es la visión mundana. Por ende, tengo que probar antes de casarme, tengo que ver que se cumplan una serie de requisitos que llenen esas expectativas. O el matrimonio bíblico, donde Dios te dice, yo voy a unir a un hombre y una mujer pecadores, con todas sus imperfecciones y sus pecados, en un pacto de por vida que se va a hacer conmigo y el uno con el otro, en el que yo prometo ir con ellos mientras yo uso este ministerio matrimonial para cumplir mis propósitos en cada uno. De que vayan muriendo al yo, de que vayan siendo más como Cristo, de que se vayan ejercitando en el perdón, en la misericordia, en extender gracia, en morir el uno al otro, en amar al otro más que a mí mismo, en considerar al otro como superior a mí, y todas estas cosas que vemos en la palabra de Dios, que el mundo no considera. ¿Ves? Entonces yo, como mujer cristiana que estoy oyendo ahora, yo tengo que decir, ¿qué visión del matrimonio yo he abrazado? Así es. O la visión mundana o la visión bíblica. Y probablemente si contestas la visión bíblica, está muy contaminada tu visión bíblica por el mundo también. Entonces tú dices abrazar la bíblica, pero cuando nos sentamos a analizar tu matrimonio vemos que está muy salpicado de opiniones mundanas de lo que el matrimonio debe ser. Y yo creo que eso es lo primero que las hermanas que nos escuchan deben analizar. ¿Qué visión de mi matrimonio yo he abrazado? Si yo estoy en una unión libre, es porque yo no he abrazado la visión bíblica del matrimonio. Yo estoy en una relación de toma y deja, a según vayan las cosas. ¿Ves? Si funcionan bien, qué bueno.
más de esto. Si no funcionan, no hay compromiso, cada uno tome su camino. Nada pasó aquí, sigamos de largo. Entonces, estoy dispuesto yo a como todo pacto, compromiso, a hacer mi parte, a hacer mi esfuerzo porque esto funcione y que Dios sea glorificado en el proceso. Así es. Entonces, esto nos lleva a los orígenes, a los fundamentos de nuestra fe. Si verdaderamente le creemos a Dios las cosas que Él ha revelado en su palabra, específicamente sobre el matrimonio. Y muchas veces decimos aquí en nuestro programa de Arraigadas que cuando nosotros queremos hacer las cosas desde una perspectiva bíblica, sometidas a la voluntad de Dios, a sus ordenanzas, estamos llamadas a vivir de una manera contracultural. Y usted decía, bueno, nuestras perspectivas a veces se salpican muchísimo por lo que vemos allá afuera y por cuánto nosotros podemos ceder a las presiones que están afuera. Y relacionado a eso va la siguiente pregunta: ¿cuál sería entonces el papel de la iglesia en abordar esta creciente aceptación de la cohabitación entre las parejas jóvenes, incluidos los cristianos también? Amén. La iglesia tiene un rol, Mónica, vital y central. Te digo por qué. Porque las iglesias que están tan influenciadas por la cultura, lamentablemente, no están enseñando estas cosas a la congregación. ¿Por qué? Porque son temas complicados. Son enseñanzas que molestan. Son enseñanzas que me sacuden y me sacan de mi comodidad, porque confrontan las enseñanzas de la cultura que yo he abrazado. Consciente o inconscientemente, yo he aceptado y abrazado mucho de lo que el mundo me enseña. Entonces, ahora viene mi pastor y me dice cosas que van en contra de lo que yo he oído y he creído y crean molestia. Y tristemente, Mónica, y voy a decir algo que va a ser un poquito controversial, muchos pastores que están predicando y pastoreando sus congregaciones le temen más a los hombres que a Dios. Y no quieren traer estas enseñanzas que confrontan porque temen que se le vaya a la gente. Temen que lo critiquen, temen ser pastores controversiales que no. Yo como maestro, como anciano, como pastor, yo tengo que abrazar la verdad de la palabra y enseñársela a la congregación, temiéndole solo a Dios y no a la gente. Claro, hay formas de hacerlo. No es tirándole con la Biblia por la cabeza, es con amor y con gracia, pero enseñando estas verdades. Mira lo que dice Dios sobre el matrimonio. Mira lo que dice el mundo, eso no es lo que Dios ha dicho, pero son enseñanzas que crean molestia. Y tristemente muchos pastores han creído que por amor, por lucir amorosos y pastorales, deben evitar meterse en ningún tema que pueda crear conflicto y molestias y diferencias y que se vayan algunos. Y ahí estamos tristemente hoy. La iglesia, y no solo en este tema, este es el que nos ocupa aquí, pero en muchos otros temas donde la palabra de Dios choca con la realidad de un mundo posmoderno y anticristiano y poscristiano, y entonces eligen tocar eso muy de poquito, de afuera, y no meterse ahí, porque no queremos perder gente, no queremos sonar como gente extremista, fanática, para aquellos que nos visitan, no los queremos alejar. Que Dios nos dé la gracia a los pastores, ancianos, diáconos, maestros que estamos enseñando a creerle a Dios, a temerle a Dios y por amor a Dios, no temerle a la gente, porque la gente necesita oír estas cosas. Mi pueblo muere por falta de conocimiento, dice la palabra. Muchas de estas mujeres que están en unión libre no han sido enseñadas, aún estando en iglesias, no han sido enseñadas sobre este tema. Y ellas mismas no buscan aprender mucho tampoco, porque temo que si hago preguntas pueda ver que mi condición no es la correcta, no es la debida delante de Dios.
Entonces, la iglesia tiene que asumir su responsabilidad, entender que estamos en tiempos cada vez peores. Cada vez va a ser peor acomodar a la gente a la verdad de Dios, porque cada vez la verdad de Dios confronta de manera más clara la situación de un mundo sin Dios, de un mundo que ha sacado a Dios de la ecuación y que no quiere ir a su palabra, descarta su palabra como un libro viejo que no tiene relevancia en el mundo de hoy. Ujú. Sí, así es. Y bueno, pasa en nuestras iglesias y las mujeres cristianas pueden, por un lado, no ser correctamente instruidas y por otro lado también lo que usted comentaba sobre el temor al hombre que está por encima del temor a Dios. Y puede haber mujeres cristianas, mujeres que hoy nos escuchan, que tal vez hoy están siendo presionadas por sus parejas o por amistades, por la sociedad en general para estar en unión libre antes del matrimonio. ¿Qué consejos usted le daría a estas mujeres que tal vez están cediendo poco a poco a la presión y no están viendo a la cruz y viendo al temor a Dios por encima de estas presiones y se están dejando llevar? ¿Qué usted les diría? Amén. Y no solo que consideran la unión libre como un pre-matrimonio, es que están en unión libre como situación permanente. Sí. Uh-huh. ¿Ves? No es que ni siquiera, para muchas, no es que esto es un estado temporal en lo que me preparo para lo otro. No, es que esta es mi condición, punto. Esto es lo que ha pasado con mi unión y muchas de ellas te dirán que su pareja, el varón, no quiere otra cosa más que esta. Uh-huh. Ellos dicen, el matrimonio es un papel, nosotros no necesitamos un papel, tú y yo nos amamos, mira, tenemos 5 años juntos, ya tenemos 2 niños, ¿para qué uno quiere un papel? Eso es cosa de hombre. Cuando Dios casó a Adán y Eva, ahí no había papel, no había documento, no había un juez civil, uh-huh. Porque somos increíblemente astutos para apoyar nuestro pecado, ¿ves? Para justificar nuestro pecado. Pero yo quiero recordarle, antes que nada, a estas mujeres que se ven en esta situación, sea que ellas están ahí voluntariamente y de acuerdo, o que han sido intimidadas y coaccionadas uh-huh. a esta situación porque la pareja no quiere otra cosa, no le da otra opción. Yo quiero que ellas puedan entender que la palabra desarma ese argumento de que el pacto matrimonial es solo un papel, que es algo de hombres. Fíjate que aún en la iglesia cristiana mucha gente cree que el matrimonio civil es de hombres, para los hombres, pero no es para Dios. Y que por ende tú tienes que tener tu matrimonio en la iglesia también. Y muchas parejas que se han casado por lo civil te dicen, ay, pero nosotros no nos casamos por la iglesia, como que su matrimonio es menos, como que su matrimonio no es lo que debe ser o no está bendecido por Dios. Y eso está lejos de la verdad, porque Dios en su palabra establece que nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a las autoridades que están sobre nosotros. Esas autoridades civiles, él dice que él mismo las ha puesto sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 13 en sus primeros versículos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque existen, porque no hay autoridad sino de Dios. Nuestros presidentes, Mónica, los puso Dios ahí. Uh-huh. Ah, no, pero es que mi presidente es muy malo. Dios lo puso ahí. Él está ahí porque Dios orquestó que estuviera ahí. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Cuando yo me caso ante un juez civil, yo estoy sujetándome a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, que establecen que yo tengo que tener un documento formal que establece esa unión con mi cónyuge. Así que no sigan diciendo, no, que eso no es de Dios, eso es de los hombres. Es de los hombres que Dios ha colocado en posiciones de autoridad sobre nosotros. Ah, pero pastor, entonces si el gobernador me dice que mate a mi mujer, la tengo que matar. No seamos tan necios. Uh-huh. Si es algo que me hace pecar contra Dios, claro que no. Claro que no, porque sabemos que esos gobernantes no todos son cristianos, no todos son de buena intención. Si ahora lo que me pide la autoridad me hace pecar contra Dios,
No, yo no lo voy a hacer. Y si me cuesta la vida, me cuesta la vida. Voy al cielo, a la presencia del Señor. Y me va a ir mejor que aquí abajo. ¿Ves? Pero yo quiero que las mujeres entiendan que es el mismo Dios el que establece que nos toca someternos a las autoridades. Lo vemos también, Mónica, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Dios nos llama a sujetarnos a las autoridades. Cuando yo me caso con mi esposa y tengo un acta de matrimonio, yo me estoy sujetando a las autoridades civiles que Dios ha puesto sobre nosotros mientras hago un pacto espiritual con Dios, con esta mujer. ¿Ves? Por eso nosotros los cristianos muchas veces tenemos nuestra boda civil unos días antes y luego tenemos nuestra celebración en la iglesia, porque reconocemos estas dos autoridades, reconocemos este mandato que Dios ha hecho. Es como si Dios te dijera, si vienes nada más a casarte en la iglesia sin tener tu pacto matrimonial por las autoridades establecidas por mí, eso no es suficiente. Eso no te hace estar casado. Entonces yo quería resaltar esto, Mónica, porque pienso que muchos cristianos están confundidos en ese sentido y creen que su unión libre no está mal porque yo no tengo un documento para hombres y por hombres. Yo estoy con mi pareja, yo no estoy fornicando con otra gente, yo estoy en una relación exclusiva. Sí, eso está bien y eso es parte del diseño de Dios para el matrimonio, pero estás dejando fuera la parte de sujetarte a las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Yo creo que al dar esa explicación, Mónica, me fui un poco lejos, me alejé de tu pregunta y ahora no me acuerdo si dejé algo fuera de lo que tú preguntaste. Sí, no, básicamente es pues darle algunos consejos prácticos a las mujeres que están siendo presionadas. O sea, pueden ellos tener esta perspectiva de, bueno, a lo mejor no es algo malo lo que estamos haciendo, como usted dice, bueno, no necesito un documento, pero tal vez haya mujeres que se están dando cuenta en este momento o se han dado cuenta y el Espíritu Santo las ha redarguido de que no están haciendo algo correcto o están siendo presionadas. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo huir de esa situación? ¿Qué consejo le podríamos dar? Yo creo, Mónica, que el estar oyendo esto, quizás ya algunos han oído estos temas en otros contextos. Este mismo tema lo han oído ya, lo han leído en un blog o lo han oído en alguna prédica o algo. Y ahora escuchando ya de manera más clara este tema, están sintiendo convicción de que están en un estado pecaminoso delante de Dios. Yo creo que lo primero, luego de orar, Señor, ayúdame, Señor, tráeme luz y entendimiento en cuanto a esto, en lo que me veo involucrada, en esta unión libre, que no te complace, que no es el matrimonio en sí mismo. Deben ir a hablar con un pastor, con una pareja anciana de la iglesia de liderazgo y presentarle su situación. Mira, oí esto, leí esto, vi aquello, un hermano me dijo esto. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar esta situación de aquí en adelante? Porque yo he sentido convicción. Y el hecho de que no sientan convicción no significa que no está bien. Claro. Es decir, que están bien en su condición. Es que o no tienen el Espíritu Santo o que teniendo el Espíritu Santo lo están callando, le están diciendo cállate, que lo sabemos hacer muy bien. El Espíritu me redarguye y yo me hago el que no oigo, ¿verdad? Y me pongo a tararear una canción para no escucharlo. Pero si el Espíritu, si está siendo receptiva a lo que estás oyendo, pues ve a tus pastores y explícale, mira, estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo debo avanzar? ¿Qué debo hacer con mi esposo? ¿Qué le digo? ¿Cómo yo puedo? Porque ahora viene la parte más difícil. Sí. Si crees que escuchar la verdad es difícil, lo más difícil ahora es, ok, Señor, ¿qué tengo que hacer para obedecerte? ¿Cómo avanzo ahora en la dirección de la obediencia y no de la rebeldía y el pecado? Entonces, yo diría, porque no puedo en este contexto de arraigadas, Mónica, decirle a cada hermana que no escuche, haz esto.
porque yo no soy su pastor necesariamente, estamos compartiéndole tú y yo la verdad que entendemos en la palabra, pero ellas tienen que ir ahora a su contexto de su iglesia, donde son pastoreadas, y presentarles su situación, como el que va a su pastor a confesar un pecado o a buscar ayuda en medio de un conflicto, de una crisis. Ujú. Ese sería mi consejo para esta hermana, Sí. que se vea en esta situación. Ve, busca ayuda, averigua más, aprende más sobre esto, de manera que puedas dar pasos desde un lugar de información, de conocimiento, no de que uno me dijo y mi hermana me dijo y mi tía me dijo. No, no. Así vivimos muchos y por eso estamos mal. Exactamente. Vamos a la palabra, vamos a aquellos maestros que Dios ha levantado sobre nosotros para enseñarnos la palabra, que nos ayuden a dar los pasos que tenemos que dar. Por eso se llaman pastores, porque nos pastorean y van con nosotros en medio de estas situaciones. Sí, así es. Requiere tal vez en ciertos casos una valentía, un valor poder acercarse para salirse de una situación como esta, pero oramos que esta convicción llegue pronto a las hermanas que están pasando por esta situación. Pero también, Fausto, es real que tristemente muchos cristianos, y en cantidades que a lo mejor no pensaríamos, no lo ven así, no ven esta realidad como algo de la que tenemos que huir. Y sobre todo esto se está dando como un fenómeno entre las generaciones más jóvenes. Y hay algunas estadísticas que yo quisiera compartir aquí con las hermanas. Por ejemplo, hay un informe que se titula State of the Church de Barna Group. Y ellos dicen que la cohabitación es vista con mayor aceptación por generaciones más jóvenes de cristianos, incluyendo los que se denominan como millennials o la generación Z, hasta en un 72% hay de aceptación. Otro estudio que se llama Pew Research Center mostró que aproximadamente el 58% de los adultos estadounidenses que se identifican como cristianos creen que es aceptable que las parejas vivan juntas, incluso si no tienen la intención de casarse. Y entre aquellos que se identifican como cristianos practicantes, el porcentaje baja a un 41%, lo cual es también casi la mitad. Y aunque este estudio es propiamente de estadounidenses, sabemos que en nuestros contextos, en Latinoamérica y en los países del mundo en general, esto es un fenómeno que es muy, muy fuerte y tiene una aceptación en porcentajes muy altos. ¿Cómo explicaríamos este fenómeno desde una perspectiva bíblica? ¿Por qué suceden estas cosas? Tristemente, Mónica, ¿debemos asombrarnos? No, como te decía hace unos minutos atrás, en la medida que la historia de la humanidad va avanzando hacia su culminación, como la vemos en la palabra de Dios, el hombre se va haciendo cada vez más ateo, ¿ves? Va creyendo menos en Dios, va sacando a Dios de la ecuación. Ya lo vemos en todas partes, lo hemos sacado de las escuelas, no lo hemos sacado de las iglesias, y cuidado, porque hay muchas iglesias donde yo creo que Dios dice, ahí yo no estoy ahí. Yo no sé a qué Dios ustedes están cantándole, pero no es a mí, porque de la manera que ustedes viven y enseñan, parecería que no me conocen. Entonces, ¿qué pasa? Estas generaciones más recientes están más lejos de Dios. ¿Ves? Son postcristianas, son postmodernas. Han dejado la visión judeocristiana de la vida, del matrimonio, de la familia, del trabajo, y han abrazado la visión mundana de una cultura sin Dios. Entonces, claro, un joven ahora de 18, una jovencita de 19, 20, aunque se congrega en la iglesia y quizás creció en un hogar cristiano, por todos lados lo que ella ve es una cultura que dice que tú puedes abortar, que ese es tu cuerpo, que tú no te tienes que casar, porque si el hombre te sale malo, pues sales de él, que si quieres ser mamá no te hace falta un marido ni un padre para tu hijo, tú puedes inseminarte artificialmente con el esperma de un hombre donador en un banco de esperma.
Y esto es lo que ellas crecen oyendo, que no fue lo que yo crecí oyendo hace 40, 50 años atrás. Sí. Entonces es muy natural, tristemente, dolorosamente, que esto es lo que estamos viendo. Nuestros ojos están contemplando el resultado del hombre que ha ido dejando atrás a Dios, lo ha ido sacando de su esfera de vida, y ahora lo que lo mueve, lo que moldea su cosmovisión es un mundo sin Dios. Sí. Un mundo sin Dios. Y tristemente, porque las estadísticas que nos compartías hablan de cristianos. Son estudios específicamente de cristianos. Cuando yo soy un joven de 19 años que voy a la iglesia y llego a una iglesia que me espera con una taza de café y una dona y me predica un sermón que me hace sentir bien y canto canciones muy, muy parecidas a las que oigo en el radio, pues yo me digo cristiano, genuinamente creo serlo, porque mira, yo voy a la iglesia y yo no ando matando ni robando a nadie, pero yo no estoy siendo informado, mi conciencia no está siendo informada por la verdad de Dios, y por ende yo vivo como el mundo vive. Soy mejor quizás que algunos que roben y hacen droga, ¿ves? Pero vivo conforme el mundo porque no conozco la palabra. Así es. Entonces es terrible ver que los porcentajes de cristianos, tanto que se divorcian, en otros estudios lo hemos visto, o que están en fornicación o en unión libre, o inclusive que abortan, es altísimo, porque se dejan llevar más por lo que el mundo le enseña que por lo que la Biblia le enseña, porque tristemente son pocas las iglesias, Mónica, que todavía enseñan conforme a la palabra de Dios y que no temen enseñar la verdad, cuéstele lo que le cueste. Y por eso las estadísticas dan los resultados que nos dan. Así es. Son consistentes con la realidad. Totalmente. Y bueno, viendo estas estadísticas y lo que usted comenta, Fausto, acerca de la inclinación de nuestro corazón al mal, día con día todavía más, ¿habrá algún mensaje de esperanza que pudiéramos ofrecer a las mujeres que hoy nos están escuchando y que tal vez ya están ahorita viviendo en unión libre con otra persona, o que tal vez están considerando la cohabitación, pero que están teniendo esta convicción en su corazón y que desean alinearse con el diseño bíblico del matrimonio y todo lo que hemos nosotros estado platicando durante este programa? ¿Habrá algún mensaje de esperanza que podamos ofrecerle a estas mujeres? Sí lo hay, Mónica. En Cristo hay esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una persona y se llama Jesucristo. Amén. Pero antes de la palabra de esperanza, yo quiero compartir una palabra de advertencia. Okay. Por si nuestro tiempo junto no ha sido suficiente para aterrizar la gravedad de esta situación. Estás en pecado, mi hermana. Si esa es tu situación, no hay otra manera de decirlo. Si tú tienes 10 años con el padre de tus hijos y es una relación exclusiva, no ha habido infidelidad, ustedes viven como un matrimonio, tú estás en pecado. No, eso no es un matrimonio, eso es una cohabitación, es una unión libre. Hoy en día, Mónica, países, estados en todas partes del mundo han ido reconociendo ese estatus para beneficios de familia, no como matrimonio, no como matrimonio. Ellos no están diciendo, ok, si tú tienes 5 años juntos y tienes más de un niño con la persona, ya eres un matrimonio. No, ellos están diciendo, si tú tienes 5 años juntos y hay procreación de esa unión, tú vas a recibir los beneficios de seguro de salud, de seguro de hospital, de herencia cuando muera uno de los dos. Pero no está diciendo que eres un matrimonio. Muchos están confundidos así. Pero pastor, en mi país ha reconocido la unión libre. No, tu país ha reconocido la unión libre para beneficios que te otorga el gobierno. Pero ellos no dicen que tú estás casado. Así es. Porque tú no te has casado. Entonces, una palabra de advertencia. Estás en pecado. Y como cualquier otro pecado, no estás bien con Dios, con el Dios que te ha salvado y a quien le perteneces, con el Dios que murió por ti en la cruz.
Entonces necesitas darle a esto la seriedad que tiene e ir a tus líderes en tu iglesia y pedir ayuda, pedir pastoreo de cómo manejar esta situación. Eso hay que hacerlo. Yo sé que cada caso es diferente, no pretendo llegar ahora a cada situación, y muchas de los que nos están escuchando quizás están diciendo, sí, pero es que yo tal cosa. No, pero es que mi marido tal cosa. Es que yo no era creyente cuando... Sí, hay toda una serie de variables que participan en esta situación. Pero al final no te has casado con tu cónyuge, con la persona con quien tú convives. No estás casada, no estás casada, estás en pecado, estás en fornicación. Pero pastor, ok, yo oí esto y me hace sentido, siento convicción, pero es que mi pareja no es creyente. ¿Cómo me caso ahora si estaría entonces en yugo desigual? Porque Dios me salvó a mí luego de yo estar unida a Él. Es otro contexto. Por eso le decía, ahora es que la cosa se complica cuando vayas a dar pasos de obediencia. Y eso es algo que tu pastor va a tener que ayudarte a entender y a caminar contigo. Porque ahora vas a ver distintas situaciones. Y están todas en la palabra. La palabra trata con estos temas. Sí. Entonces, advertencia, no te quedes donde estás. No le tengas miedo a tu marido, a tu pareja. Es que le tengo miedo a él. No tengas miedo a los hombres, teme a Dios únicamente. Y ahí viene ahora mi palabra de esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo no solo hay salvación para la eternidad, pero hay solución a nuestra condición pecaminosa aquí en la tierra. ¿Ves? Cristo promete estar con nosotros y nunca dejarnos ni abandonarnos. Él promete santificarnos en nuestro tiempo aquí en la tierra. Y Él te ha hecho parte de una congregación, y si no lo eres, busca una. Porque ahí estás en otra situación que no es buena para tu salud espiritual. Tú tienes que ser parte de un cuerpo, como Dios estableció para su iglesia. Entonces, siendo parte del cuerpo, busca ayuda. No te amedrentes, no tengas vergüenza, no tengas temor de qué van a pensar. Témele solo a Dios. Si nos ponemos de acuerdo con Dios, si le decimos amén a Dios y le creemos a Dios, yo te garantizo, porque Dios no miente, que Él va a estar contigo y Él te va a ayudar. Y puede que el proceso sea complicado, y puede que haya momentos difíciles en el proceso de llegar a donde Dios quiere que llegues, pero Él promete caminar contigo por ese valle de sombra de muerte y llegar al otro lado contigo. Y cuando llegues ahí vas a poder mirar hacia atrás y vas a poder darle gloria a Dios por la manera en que Él se glorificó a través de todo este proceso y al lugar que te ha llevado. Yo sé que de este lado del valle vemos la oscuridad y decimos, no, es que yo no puedo, yo no me atrevo, yo no puedo hacerlo. Pero ahí es que viene la fe. ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a confiar en Dios? ¿O tienes solo una fe de domingo, una fe de cabeza, una fe intelectual, o tu fe es real? Una fe que decide decirle a Dios, sí, Señor, yo creo en ti, yo voy a hacer lo que tú pides de mí, cuésteme lo que me cueste. Pero no puedes hacerlo sola. Tienes que ir a tu iglesia, tienes que ir a líderes que caminen contigo, a personas que te apoyen en este proceso y que caminen juntos hasta que puedas ver llegar al final de esta situación. Y Mónica, eso aplica a toda nuestra área de nuestro vivir, en todos los sentidos, en todos los problemas y pecados con los que batallamos. Es el mismo principio. O le creo a Dios o le creo al hombre. Obedezco a Dios, obedezco al hombre. Y quizás este tema de la unión libre sea lo que Dios use para llevar a muchas de las mujeres que nos están escuchando a un nivel más alto de obediencia y de fe con Dios. Así es. Wow. Gracias, Fausto, por todas estas verdades llenas de confrontación, pero también de esperanza y de apuntarnos a Cristo, a la obediencia y a vivir vidas dignas de la vocación con la que hemos sido llamados, porque Él es digno, nuestro Salvador es digno. Y amén, gloria a Dios. Como cada viernes tenemos una verdad bíblica que queremos compartir con ustedes, y en esta ocasión
es Efesios capítulo 5, versículo 8, que dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Que el Amén. Señor nos ayude. Y hermanas, pues nuestros recursos para recomendar el día de hoy es la Biblia Mujer Verdadera. Hemos escuchado el día de hoy que tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y también recientemente, algunas semanas atrás, tuvimos un programa de Arraigadas con Natalie Merlano, que ella estaba en una situación de cohabitación y ella nos compartió su testimonio, así que si no lo han escuchado, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, no se lo pueden perder. Y para despedirnos, Fausto, ¿pudiera por favor dirigirnos en oración? Claro que sí. Oremos todos. Padre, sabemos que estos son temas difíciles de escuchar, difíciles de enseñar, aún difíciles de discutir en un contexto como este de arraigadas. Pero sabemos que es difícil honrarte a ti, Señor, en un mundo caído y sin Dios. Sabemos que también es difícil obedecer tu palabra cuando el mundo nos dice que hagamos lo contrario. Yo quiero aprovechar esta ocasión, Señor, para elevar una plegaria, una intercesión, una oración intercesoria por cada mujer que está escuchando hoy y en el futuro esta conversación entre Mónica y yo. Que si está en una condición, en una situación de cohabitación, de unión libre, Señor, tú traigas convicción a través de tu Espíritu en ellas, de que ellas no están en una condición que te agrada, de que ellas están en una condición de pecado y que por ende tienen que arrepentirse de ese pecado y buscar en ti, Señor, el perdón y la restauración que sus almas requieren y necesitan. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu traiga esta conversación de manera muy personal a cada una de las que están escuchando y que escucharán en el futuro. Y quizás a otros que ellos conocen, que están en esta situación de unión libre y que puedan ser convencidas por tu palabra y por tu Espíritu y por los pastores y líderes de su congregación de que ha llegado el momento de dar un giro, de dejar nuestra manera vana de vivir y de comenzar a vivir de una manera que te honre y te exalte. Ayúdala, Señor. Sé tú la ayuda de cada una de estas mujeres. Ellas solas no pueden hacerlo, pero tú prometes ser nuestro ayudador, de manera que haz una obra de intervención, de convicción y libéralas, Señor. Esa es la verdadera unión libre, la que tenemos contigo, Señor, porque es una unión eterna y de libertad verdadera. No esa unión libre que el mundo vende, que solo lleva al pecado y a la destrucción. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es verdadera, es la verdad, y es esa verdad la que nos hace libre. En Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, muchísimas gracias, Fausto. Gracias por todo lo compartido el día de hoy. Hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les recordamos que nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana con una entrega más de Arraigadas. Que Dios les bendiga.